las maestras, los maestros. Piense cuánta gente ha pasado por su docencia, cuántas personas han pasado por cada escuela y qué historia tiene cargando cada uno de nosotros, y piense cuántas cosas se pueden quedar en los salones de las instalaciones, sumando a que si el plantel por alguna razón tiene una historia que pueda generar eventos paranormales, como los que escucharemos esta noche en la cuarta recopilación de relatos, tanto de maestros como en escuelas. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Costa Rica. Devani Núñez nos cuenta esto. Fui por 5 años maestra en una escuela a nivel preescolar, esto al sur de San José. Creo que se imaginarán la razón por la que no puedo mencionar exactamente en cuál fue. Los padres, pues, podrían llegar a pensar que pasan cosas extrañas todo el tiempo y no quiero perjudicar a la escuela, pero digamos que era a las orillas del barrio El Tejar. No fue sino hasta mi 4.º año trabajando ahí que me ocurrió algo a lo que no le pude atribuir nada. No pudo haber sido una confusión de mi parte porque en esa escuela nunca contaron nada raro. Al menos yo jamás había oído nada así, y verán que ya tenía años trabajando en esa escuela. Pero hubo una ocasión en que justo habíamos regresado del receso. Una maestra compañera iba pasando por mi salón y le pedí que si me podía cubrir por un momento. Necesitaba ir al baño, y de plano en el descanso no podías quitarle la vista a cada niño de tu grupo, por lo que me dijo que sí. Normalmente no me tardaba igual, ella no tenía grupo en ese momento. Y cuando salí del baño, vi a una niña y a un niño corriendo hacia una de las bodegas que teníamos atrás. No debería haber nadie ya afuera de sus salones, y volteando para todos lados me di cuenta de que el patio estaba solo, y esos niños estaban muy lejos de los salones. La escuela no es que fuera tan grande, pero esa era la parte más alejada, y cuando les iba gritando que a dónde iban, que vinieran para acá, caminando apresurada hacia ellos, que en ningún momento voltearon a verme, vi que entraron y cerraron la puerta. Ahí fue cuando ahora sí corrí, llegando y viendo que la puerta tenía candado por fuera. Gracias al cielo que venía el conserje, un señor que queríamos mucho, quien ya venía caminando apresurado conmigo. Llega y me pregunta que si se me habían escapado los niños, solo que yo le dije que no eran de mi grupo. No sabía quién era su maestra porque no los había alcanzado a reconocer, pero sí traían el uniforme de la escuela. El conserje, al ver la puerta, me pregunta: «Maestra, ¿usted cerró aquí?». Yo le dije que no, ya cayendo en cuenta de lo que estábamos viendo. Aparte de que yo, desde afuera, les estaba hablando a los niños y les pedía que abrieran. Sin embargo, no escuchábamos nada. El conserje abrió. Entramos y ese cuarto era demasiado pequeño. Apenas cabían un par de escobas, trapeadores, cubetas, bidones y ya. Tenían a lo mucho unas pequeñas ventanitas en la parte de arriba, pero nadie podía salir de ahí. Los dos nos volteamos a ver asustados y salimos de ahí apresurados. El conserje cerrando con candado y yo preguntándole que si también los había visto, y él me contestó: «Sí, sí los vi, eran 2 chamaquitos, una niña y un niño, parecían como de segundo. Yo vi cómo usted iba detrás de ellos y vi cómo entraron y cerraron la puerta. Ya vimos que niños no eran. Vámonos mejor, maestra. Nunca había visto algo así. Aquí no». El susto que nos dieron ese día al conserje y a mí fue suficiente, al menos en lo personal, para que ya no viera la escuela de la misma forma, mucho más aquella parte de atrás. Y nunca salió alguna maestra buscando a esos niños. No supe lo que vimos, pero en cualquier caso, no fui la única que los vio. ¿Algún maestro les ha contado un relato, una leyenda? ¿Alguien ha estudiado en alguna parte donde espanten? Piénselo, que apenas vamos empezando, y nos vamos ahora con Eduardo Jaramillo, quien desde Quintana Roo, México, nos cuenta esto. Seguramente me van a tachar de loco. Lo bueno es que ya no trabajo en esa escuela.
Y no tengo problema con mencionar mi nombre al contarles esto porque a pesar de que lo que van a escuchar pueda sonar a que pude alucinar, a que fueron suposiciones descabelladas o cualquier cosa, pasados los años sé lo que vi. Supe de cosas que respaldan, estoy seguro, lo que vi y a la conclusión que llegué de aquello. Soy de Felipe Carrillo Puerto, soy maestro y trabajé unos años en una escuela pública a nivel primaria, en una escuela cerca de la avenida Lázaro Cárdenas. Y esto me ocurrió en el segundo año que estuve trabajando ahí. Mi estadía fue de lo más tranquila. Tanto los niños, mis compañeros, todos eran muy tranquilos. Hasta eso, eran contados los casos de niños problemáticos. Y mis compañeras y compañeros de cualquier puesto siempre te tendían la mano cuando lo necesitaras. Sin embargo, mi relato empieza cuando una mañana, de esas que llegaba muy temprano, el conserje siempre tenía la puerta abierta, la del acceso, para nosotros, los maestros. Y esa mañana llegué más temprano de lo habitual. Me estaciono, entro y veo, apenas dando vuelta, donde ya tenía a la vista el patio, los salones y también los baños, que un perro, algo grande, color café oscuro, pelito corto, entra a uno de los baños. Yo jamás fui grosero con los perros. De repente se metían a la escuela, pero tratábamos de dejarlos afuera, por la banqueta, con comida que de repente comprábamos para ellos y agua. Solo que a ese nunca lo había visto, porque sí, ya los conocíamos. Por lo que llego al baño que me quedaba a menos de 7 metros y al entrar, no lo veo. En su lugar veo que salió este conserje, con quien peor relación teníamos varios de nosotros. Era un hombre algo grosero, tanto con nosotros y con los estudiantes. Buenos días, don Alonso. Perdón, es que entré buscando a un perro que se metió aquí. ¿No lo vio? Buenos días. Pues a lo mejor usted vio mal. Aquí no se ha metido ni un solo perro. Nada más estoy yo y acabo de llegar. Él nunca te contestaba tampoco de la mejor manera. Y sí noté que en lugar de buscar conmigo o cualquier otra cosa, lo primero que me dijo fue eso, que a lo mejor vi mal, cosa que no noté en ese momento, pero sí eché una mirada más hacia el fondo de los baños en lo que don Alonso se lavaba las manos. Y no lo encontré. Eran baños, no tenía ni una sola salida. Apenas había 4 cubículos, 2 urinales y los lavabos. Yo había visto por todas partes y no estaba el perro. El señor Alonso se puso muy a la defensiva, diciéndome que ya me había dicho que había visto mal, que si no le creía que siguiera buscando hasta la noche y se fue, renegando. Me confundí mucho esa mañana, y fue hasta que salí ese día que empecé a teorizar esto que les digo. Puede ser descabellado para muchos, pero para mí estaba teniendo sentido. Y es que al ver entrar a un perro, luego llegar y solo ver a don Alonso ahí, me daba a pensar que quizás era él mismo. De esto no lo hablé con nadie en la escuela, hasta que dejé de dar clases ahí y en una reunión que hicimos los colegas de esa escuela que seguíamos en contacto. Cuando apenas les conté lo que me había pasado esa mañana, me dijeron que a él hace mucho le habían llamado la atención en la escuela, la directora, porque en su espacio, donde el señor guardaba sus cosas, le habían encontrado libros muy extraños, libros donde había manuscritos de rituales, donde implicaban cosas muy malas y que era peligroso de tener eso en la escuela. Y le encontraron eso a raíz de que el señor dejó uno de sus libros precisamente en el baño. Un alumno lo encontró y lo llevó directo a la dirección. Agradecen que haya sido así. Y también, cuando ocurrió eso, fue que se dieron cuenta de que hablando con él, pensando en suspenderlo o despedirlo por ello, ya que esos libros, incluyendo el que el alumno encontró, tenía textos explícitos y fotografías todavía más. Ahí, él les dijo y luego lo confirmaron, que no lo podían correr, debido a que era familiar directo de uno de los fundadores de esa escuela. Entonces, por eso mejor todos tomaban esa distancia con él. Solo que nunca habían escuchado algo tan directo y sobre todo raro para suponer cosas como las que vi. Creo que muchos de nosotros pensaríamos al instante en un nahual, ¿cierto? ¿O qué piensa usted? En el primer comentario le dejaré una lista de reproducción con puras historias contadas por maestros y en escuelas de este canal,
que hasta tenemos un video de 1 hora sobre este tema. Nos escuchamos por allá, pero por mientras, Isaías Guerrero, desde Colima, México, nos cuenta lo siguiente. Estuve como maestro suplente en una escuela en Tecomán, Colima, precisamente en el año 2008. Cubrí a un amigo que se iba a ausentar por una operación y por ello estuve 6 meses en un salón de una escuela primaria. Yo daba clases a los de primero. Esta escuela era muy pequeña, apenas teníamos un salón por cada grado, y él ya me había contado que en ese plantel llegaban a espantar a los maestros, a los alumnos. Me había platicado que ese tipo de cosas tenían que hablarlas los maestros siempre fuera de la escuela porque no querían que sus alumnos escucharan. Solo que me contaba cosas un poco por encima, de que les movían los utensilios, que se cerraban solas las puertas, las abrían, oían pasos, cosas así. Sin embargo, fue un día que estábamos regresando del patio, de la clase de educación física, era un viernes. Yo solía formarlos en el patio y subir las escaleras en orden, entrando ellos primero y yo viéndolos desde atrás, para que no se me quedara nadie. Cuando entran los primeros niños, que habrán sido unos 6, yo venía platicando con el maestro de educación física, y esos niños que habían entrado salieron corriendo del salón, gritando y con una cara de terror, que yo pensé que se había metido algún animal o algo así. Era lo único que podía pensar. ¿Qué más te imaginas tú como maestro para que salieran así de un salón? Corrieron directo hacia el otro maestro y hacia mí, todos ellos diciéndonos que adentro había una señora muy fea. Decían que tenía los dientes muy grandes. Y por supuesto que el maestro y yo nos apresuramos. Entramos, no veíamos a nadie por la ventana y no encontramos a nadie en el salón. Y ahí no tenían cómo salir. Las ventanas eran grandes, pero tenían como protecciones que ni en broma podía salir ni un animal por ahí, menos una mujer adulta. Estos niños, de verdad, estaban muy asustados. No sabíamos qué hacer. Los demás no habían visto nada, pero se nos estaban poniendo muy nerviosos también. Y el otro maestro sugirió llevarlos de vuelta al patio, a jugar mientras nos quedábamos con los 6 que habían entrado y platicando con ellos. Todos dijeron haber visto lo mismo. Unos estaban hasta llorando todavía. Decían que cuando entraron, ella solo estaba parada, enfrente del escritorio, observándolos, que tenía como una bata larga, muy sucia, que era delgada y que como tenía la boca abierta le vieron los dientes, unos dientes enormes, decían los 6. Era muy difícil pensar que todos ellos al mismo tiempo se imaginaron esto, lo mismo. Todos la describían exactamente igual. Pero pues ¿dónde estaba esa mujer? No digo que mientan, les creo por completo, tanto en aquel año como aún a día de hoy. Solo que hablando con los demás maestros, jamás vieron a esa mujer, porque ellos sí. Muchos hemos escuchado eso que dicen de los pequeños, que ellos pueden ver ciertas cosas que los demás no. Pero le pregunto, ¿hasta qué edad pasa esto? Puede ser eso, o que esa mujer que seguro era de quien tanto contaban cosas, apenas se haya dejado ver por ellos. ¿Qué se imagina? Una persona que prefiere no comentemos su nombre, esta noche desde Colombia, nos cuenta esto. Yo sé que cuando cuente esto, muchos van a creer que esto es imposible, que puede ser otra cosa, pero no estaría escribiéndoles esto si no fuera porque tengo la certeza, y ya no solo por mí, de que esto en verdad ocurrió, que fue algo más que lo que aparentaba ser al principio. Y para esto, me gustaría comentar que me pasó cuando era maestra en una escuela católica, un colegio en Cúcuta. Sé que hay muchos, pero dejémoslo en que está cerca del Parque Barrio Belén. Yo no tenía mucho tiempo trabajando ahí. Ya tenía experiencia como maestra, pero en ese colegio eran mis primeros meses, allá por el año 2002. Y fue una de esas mañanas en que mis alumnos tenían una clase con otro maestro. Se llevaron a mi grupo a uno de estos salones polivalentes y yo me fui para la sala de maestros. Esa mañana la sala estaba sola. Sabía que los demás maestros seguían en clase, y dentro de 1 hora sería el descanso. Por lo que aproveché que no tenía pendientes y como no veía a nadie desde afuera, sentada, recargué mi cabeza entre mis manos, una bolsa y me dormí, con la cabeza en el escritorio.
Yo no sé cuánto habrá pasado que esto era un sueño, en el que yo estaba igual, recostada de esta forma en el salón de maestros y con la cabeza girando hacia una ventana. Afuera veía a un hombre que no parecía ser tan delgado, pero tenía la piel pegada a los huesos. Él era como de color entre gris muy oscuro y negro carbón, sin prendas, y unas alas, pero unas alas parecidas a las de un murciélago, o no sé si eso que le salía en la espalda eran como huesitos muy delgados que asemejaban a unas alas, extendidas, viéndome fijamente y tan horrible. De pronto me despierta una compañera. Yo reacciono algo sobresaltada y ella me dijo que la disculpara, pero que me había visto quejándome e intentando despertarme. Por eso se tomó la libertad de moverme. Y yo le agradecí. Le dije que, de hecho, sí, estaba soñando con algo muy feo y a ella le cambió la cara. ¿Viste al señor que tiene como unas alas delgaditas, que él es así todo negro, o de casualidad lo soñaste en la ventana? Me dijo. Esto era demasiado específico para ser una casualidad. Yo jamás había visto o soñado algo así. Nunca había escuchado de una persona con esa descripción y mucho menos que me hablaran de eso en la escuela, todavía menos en ese colegio católico. Y ella, al ver mi cara que no pude contestar de la impresión, viéndola, se sienta y cuando vio que no había nadie cerca, me cuenta. Creo que no te han dicho, pero si puedes, por más que tengas sueño, no te quedes dormida aquí, en la sala de maestros. No eres la primera que sueña con ese hombre aquí. Te puedes dormir en cualquier otra parte, en tu salón. Cierra la puerta, cierra las cortinas si quieres, pero aquí no. Yo también soñé con él una vez que me dormí aquí, y luego supe que no había sido la única, pero solo pasa aquí, y de todos quienes he escuchado esto lo ven en la ventana. Me señaló la que justo había soñado esa mañana, donde detrás solo había maleza del patio, donde nadie podía acceder. Luego me dijo que a los maestros no les gusta hablar de esto, pero que a ella sí le han platicado de eso, que nadie sabe quién es, y tampoco podíamos andar preguntando porque la directora y la subdirectora son muy especiales con ese tema, que ya les han dicho, pero que ellas se enojan mucho cuando hablamos de eso, por el tipo de escuela que es más que nada, pero que ahí hay algo malo, algo que solo se ve cuando te quedas dormido en la sala de maestros. Seguí trabajando en esa escuela, con mucho miedo, si les soy honesta. No tenía idea de que eso podía ser posible siquiera. ¿Cómo puedes explicar algo así? ¿Cómo se supone que en esa escuela católica veas eso que por muchas noches me quitó el sueño? La imagen de ese hombre con alas. Si alguien ha escuchado algo así, me serviría mucho saberlo. Digo, ya pasaron bastantes años, nunca volví a dormir ahí y no lo vi más. Pero quisiera entender qué ocurría en esa sala de maestros. El tema de los sueños es muy complejo. No terminaríamos de hablar sobre ello. Cada quien sueña cosas que no necesariamente deben tener una explicación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando en un lugar específico se sueña con alguien muy específico, con detalles muy precisos iguales y que no solo a una persona le ha pasado, sino a varias, y siempre fue lo mismo, aun y que no lo supieran de antemano? ¿Qué piensas sobre esto? Y si esto le pareció extraño, vamos a escuchar un relato de parte de una persona que prefiere también no comentemos su nombre. Desde Veracruz, México, nos cuenta esto. Estoy consciente de que me arriesgo mucho al contar esto, a que piensen que mi relato no tiene sentido, que estas cosas no pueden pasar, pero creo que necesito sacarlo. Y en puro caso de que lleguen a escucharlo, por ahí entre la audiencia, si hay alguien que entienda qué pudo pasar, me gustaría leerlos. Di clases por 7 años en una escuela en Agua Dulce, Veracruz, específicamente en el Jardín de Niños Agua Dulce. No voy a decir en qué año, para que no haya problemas si alguien que escucha esto llevaba ahí a sus niños, que les haya tocado esto. Y fue hasta mi último año trabajando ahí que estábamos haciendo una actividad. Habíamos hecho pequeños equipos y en lo que yo andaba de una mesa para otra, de pronto, desde una de las mesas a las orillas del salón, escucho la voz de un hombre. Los niños no estaban haciendo mucho escándalo,
Por eso escuché con claridad esa voz que no alcancé a distinguir bien qué decía. Y yo por un momento pensé que habría sido un padre de familia, aunque faltaba mucho para la salida, y no estábamos tan cerca de alguna barda de la escuela. Volteo hacia donde lo escuché y vi a todos trabajando en bolita, con su grupo, por lo que caminé hacia otra mesa, creyendo que había escuchado mal. Y otra vez, pero ahora sí escuché que alguien, una voz grave, decía desde esa mesa: «Rosario». Voy apresurada hacia esa mesa que pensé habían metido entonces una radio. Eran, eso sí debo mencionar, del año 2005 para abajo. Puede ser mucho o puede ser poco. No había otro tipo de bocinas y menos por esa zona. Lo único que podía ser sería una radio, pero al llegar, todos los niños no estaban trabajando sino viendo a la mesa. Me acerco preguntándoles: «A ver, niños, ¿qué pasó?». Y los pequeños me dicen «Maestra, es que está hablando, mire, lo trajo Ramón». Ese no es el nombre, pero ellos mencionaron a un compañerito, y veo que estaban señalando la mesa, hasta que escuché otra vez esa voz: «Rosario». Era la voz de un hombre, enfrente de mí, solo que esa voz venía de una pieza de pan. Ellos me dijeron cuando escucharon que volvió a sonar esa voz, emocionados, riéndose, que Ramón había llevado un pan que hablaba, y yo lo tomé, y era un pan real. Le pregunté a Ramón que qué era y yo como que no procesaba eso que estaba pasando y en serio, contándoles esto, me leo y suena tan absurdo, pero sí estaba ocurriendo. Ahí me tenían confundida, sin saber qué estaba pasando y Ramón me dijo que ese pan se lo había quitado a escondidas a su tía. Ramón era un niño bien honesto y le pregunté que si podía llevármelo un momento a ese pan y lo coloqué sobre la ventana. Mientras me puse a buscar otra cosa que pudieran traer por ahí, no podía ser lo primero que me dijeron de ese pan. Algo más debía estar haciendo ese ruido. Hasta que por la ventana, donde yo dejé eso, se volvió a escuchar esa voz. Ahora todos los demás niños habían escuchado. Les pido a todos que se calmen y les digo que había alguien afuera llamándome, que andaban buscando a alguien más, y por eso salí, llevándome ese pan, en parte sintiéndome tan confundida. ¿Cómo me estaba llevando un pan del salón? ¿Por qué se lo quité a un niño? Y pensando que era eso que hablaba como hombre. Pero ellos me habían dicho que era eso. Yo escuché que venía de esa dirección, hasta que escuché una risa muy baja. Y sí, venía de lo que tenía en la mano, esa pieza de pan. Me estaba volviendo loca, pensaba, no sabía qué hacer. Lo volví a levantar porque se me cayó del susto. Traté de que ni los niños ni los demás salones me vieran ahí haciendo esto. Y salió una compañera del salón de al lado. Me preguntó que quién se había reído así. Y no sé por qué me solté a llorar. Sabía que no estaba loca. Sin embargo, no le podía decir que eso venía de lo que tenía en la mano. Una pieza de pan dulce que ni siquiera se sentía duro, pero como pude, le conté lo que estaba pasando. Ella me vio como no creyéndome, hasta que le seguí contando y le dije que ese niño, Ramón, había traído eso, que todos los niños lo habían escuchado también. Y fue hasta que mencioné ese nombre, que ella me dijo que ya entendía qué pasaba, y me decía en voz baja que le diera ese pan. Se lo di y ella lo empezó a desmenuzar, diciéndome que igualmente revisáramos que no trajera algún tipo de altavoz, radio o algo, pero no, lo hizo pedazos y no tenía nada. Me pidió acompañarla a un bote de basura para tirar eso y luego me dijo algo sobre Ramón. Ella lo conocía bien, le había dado clases un año antes. A Ramón yo le quité varias cosas en distintas ocasiones. Siempre decía que le quitaba esas cosas a su tía, porque su familia vive con sus abuelitos. A veces traía animalitos sin vida, pajaritos por ejemplo, en su mochila. Cuando le preguntaba por ello, él me decía que no había llevado eso, sino que a su tía le había quitado a escondidas algún juguete, un trompo, pero que ya no estaba. En su lugar ahora estaba eso. Le llegué a encontrar ramas pequeñas de árbol con un tipo de pegamento negro que olía muy mal. Por el olor nos dimos cuenta esa vez, pero él nos decía que eran carritos que vio en la mesa de su casa.
Solo que esos carritos nunca aparecieron. Traía libros extraños, fotos de gente con los ojos tachados como contenedores, frascos con cosas que apestaban, cosas así, hasta que les llamamos a sus papás, y ellos dijeron que no sabían nada, que iban a hablar con su tía. Y la verdad, sabíamos que ellos se hacían como si no supieran qué ocurría. Regañaban a Ramón, pero de una forma muy falsa, para convencernos a nosotros, hasta que se fueron y la intendente nos contó que ella conocía a la familia, y en esa familia eran brujos. No sabía si todos, pero al menos la tía sí, que hasta que vio a la mamá de Ramón supo que eran hermanas, porque se parecían mucho. Sí o sí, la tía era ella. Era una bruja de la colonia. A Ramón le pedimos jamás volver a traer nada que no fuera de la escuela. Él sí entendió bien esto. No lo hacía con maldad claramente, pero las cosas que traía, esas no sabíamos qué podían ser. Pero lo que más nos dejó a solo esa maestra que me escuchó esa mañana, y a mí, tan impactadas por ello, fue lo de esa pieza de pan que de repente hablaba. Que decía mi compañera, seguro iba trabajado ese pan. Es decir, tenía que llegar a una persona para no sabemos qué. Solo que Ramón lo llevó a la escuela. Y no solo yo lo escuché, sino también los niños del salón y la maestra. Sabemos que hay relatos que pueden parecernos sumamente extraños, que son cosas que parece que jamás pudieran ocurrir, pero por algo se cuentan. Son cosas que quizás no entendamos porque se trabajaron con intenciones y métodos que a lo mejor no estamos muy adentrados en el tema, pero ahí están. Andan de un lado para otro estas cosas que ni cuenta nos damos, pero que como hoy, las maestras y los maestros nos han contado. ¿Y usted ha pasado por algo paranormal en su escuela? Sería un placer conocer su historia. Y damas, caballeros, por favor, échenle un vistazo al siguiente material. ¿Te atreverías a caminar entre tumbas antiguas y un panteón abandonado? Vamos a recorrer el panteón de Real de 14, donde este silencio tiene historia, y cada tumba que recorremos tiene un relato que contarnos. En el primer comentario les dejamos nuestro nuevo estreno en Misterios de la Fogata, un recorrido junto a ustedes en un cementerio abandonado y otro no tanto. Y muchas gracias por todo ese apoyo que le han estado dando a aquel canal también. Un gusto leerlos por allá. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.